Bienvenidos a la ponencia Biobancos, el papel del paciente en la investigación, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Laura Reguejido, coordinadora del Biobanco del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, y doña Claudia García Roca, técnico especialista en coordinación del Biobanco del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que serán las encargadas de ofrecernos esta sesión. Adelante, Claudia. Bien, muchas gracias. Buenos días, yo soy Claudia García y del Biobanco de IDIVEI y junto con mi compañera Laura Regui os presentaremos el papel del paciente en la investigación en el ámbito de los biobancos. Bien, en primer lugar, nuestro biobanco se encuentra en las instalaciones del campus de Belviche, que está en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Aquí encontramos el Hospital Universitario de Belviche, donde se sitúa nuestro biobanco, en este módulo situado, señalado en verde. También encontramos la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y el Hospital Duran i Reynals. Bien, IDIVEI es el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Belviche y aglutina toda la investigación que se lleva a cabo en los centros hospitalarios y en los edificios de investigación del campus. En el mismo campus también encontramos el ICO, que es el Institut Català de Oncología, y es por eso que nuestro biobanco se denomina HUPICO IDIVEI. Y aquí tenéis también nuestra web, donde se describen nuestras funciones y a través de la cual también podéis contactarnos. Bien, para los que os estéis preguntando qué es un biobanco, pues un biobanco es una plataforma de apoyo a la investigación biomédica con vocación de servicio público. La misión es la obtención, el procesamiento y almacenamiento de muestras biológicas humanas y sus datos asociados, asegurando un uso racional, ético y legal de ellos. De esta forma, los biobancos pues, prestamos un servicio público atendiendo las necesidades de los investigadores y contribuyendo a ejercer una investigación de calidad. ¿Cómo es un biobanco? Pues como observáis en esta imagen, en el biobanco de IDIVEI disponemos de 24 ultracongeladores de -80 para poder conservar las muestras biológicas en buen estado. Pero también disponemos de un laboratorio con cabinas de bioseguridad donde procesamos estas muestras con la máxima esterilidad y también disponemos de tanques de nitrógeno para la criopreservación de células y tejidos viables. También disponemos de alícuotas y cajas donde ordenamos y clasificamos las muestras que se organizan en los distintos racks de los congeladores. Bien, pues para entender cómo surgen los biobancos a lo largo de la historia reciente, primero tenemos que entender en qué consiste el servicio de anatomía patológica de un hospital, ya que está muy relacionado con ellos. En concreto hablaremos del servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Belviche. Bien, pues el servicio de anatomía se encuentra en la planta -1 del hospital y se encarga del estudio morfológico y molecular de las células y tejidos para poder diagnosticar las enfermedades. Entonces, es donde van a parar y se estudian las muestras de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias a través de técnicas especiales como son la inmunohistoquímica u otras técnicas moleculares que permiten a los patólogos, que son los médicos especialistas del servicio, realizar el diagnóstico. Pero hoy nosotras nos vamos a centrar en qué se hace con estas muestras una vez ya se ha realizado y cerrado el diagnóstico. Es por eso que os voy a explicar cómo es el viaje de una muestra por el servicio de anatomía desde que se obtiene en el quirófano o consulta médica. La muestra llega a la recepción de anatomía, se realiza su descripción macroscópica a cargo de los patólogos y se procesa. Además, se puede incluir en bloques o bien se corta también para realizar las tinciones o inmunohistoquímicas necesarias para que se pueda analizar a través del microscopio y los patólogos puedan diagnosticarla. Una vez se cierra el diagnóstico, se deriva la muestra al archivo de anatomía. Bien, pues a lo largo de todo este proceso hay dos momentos en los que una muestra puede llegar a formar parte del biobanco o biobanquizarse, como lo llamamos nosotras. Una es durante el procesado, en el que normalmente se congela un fragmento de tejido para el biobanco, y otra es tras ser almacenada en el archivo, también puede pasar a formar parte del biobanco.
Bien, ¿cómo surgen los biobancos? Pues como habéis visto, antes de que se crearan los biobancos, como tal, ya existían colecciones de muestras biológicas humanas en servicios de anatomía patológica de hospitales y también en instituciones académicas universitarias por parte pues, de investigadores que tenían las muestras de sus propios proyectos concretos. A raíz de esta complejidad creciente junto con los avances tecnológicos en biomedicina, se detectó la necesidad de profesionalizar los métodos por los cuales se obtenía, procesaba y almacenaba el material biológico y los datos asociados a este, garantizando así muestras de calidad destinadas a investigación. Fue entonces cuando se puso de relieve la importancia de los biobancos como infraestructuras de soporte que gestionan grandes cantidades de muestras biológicas y datos de donantes para investigación. En esta imagen podéis observar todos los biobancos que forman parte de la red nacional actualmente. Y la justificación de los biobancos nace de querer armonizar e integrar colecciones de muestras biológicas ya existentes, de querer dar apoyo a la investigación facilitando el acceso a las muestras a grupos de investigación, fomentando también colaboraciones entre ellos, de querer generar nuevas colecciones de muestras de diferentes patologías, ¿no? Con especial interés, por ejemplo, enfermedades raras o cohortes de pacientes controles, es decir, sanos, de querer garantizar también una excelente calidad y trazabilidad de las muestras biológicas con el fin de asegurar la máxima homogeneidad de los procesos y de los requisitos entre todos los biobancos y sobre todo de querer proteger bien los derechos de los donantes, garantizando el correcto uso de sus donaciones y de las cesiones de las muestras. Bien, a principio de los 2000 es cuando surgen los primeros bancos en España. Tenemos el Banco Nacional de ADN o bien la red de bancos de tumores, pero no es hasta el 2007 cuando se crea la Ley de Biomedicina donde se define por primera vez un biobanco y se describe como un establecimiento público o privado sin ánimo de lucro que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. Entonces, desde el 2009, cuando se crea la Red de Biobancos Nacional del Instituto de Salud Carlos III, y en 2011 sale el Real Decreto sobre los biobancos. Como he mencionado, junto con los biobancos surgen las redes de biobancos, que son consideradas como un nuevo tipo de plataforma que dispone de una gran cantidad de muestras y grandes bases de datos clínicos, epidemiológicos y genéticos. De esta manera, las redes ya no solo representan una infraestructura para la investigación biomédica, sino que también para la medicina, la salud pública e incluso el desarrollo biotecnológico, que además los biobancos pues podemos llegar a ejercer de puente entre la investigación más básica y los ensayos clínicos. Entonces, nuestro biobanco forma parte de la xarxa de bancos de tumors de Cataluña, de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos, y ahora también como plataforma hemos pasado a formar parte de la Red Europea de Biobancos, lo cual ha significado un gran logro. Bien, queremos destacar el papel de la plataforma ISTI de Biobancos y Biomodelos, ya que es un nuevo proyecto que empezó en 2021, dirigido por la doctora Núria Montserrat, en el cual nuestro biobanco está participando activamente en 3 grupos de trabajo desde entonces. Se ha inaugurado pues, este año la web de la plataforma, en la cual los investigadores pueden acceder directamente para realizar sus solicitudes de muestras o sus consultas derivadas. También asistimos hace poco a las primeras jornadas que se celebraron en Santander el pasado octubre, donde presentamos como biobanco varios trabajos. Por una parte, nuestro sistema de gestión de muestras en fresco para crear organoides, que son un nuevo tipo de cultivo celular en 3D, pero también el sistema de gestión de calidad a través de la herramienta Microsoft Teams y la automatización del contagio celular en el aislamiento de células viables en sangre. Ahora os voy a explicar cómo se estructura un biobanco. Este es el organigrama de nuestro biobanco. Por ley, los biobancos requieren de una estructura mínima basada en el titular del biobanco, el responsable del archivo
la dirección científica y el comité ético externo y el comité científico externo del biobanco. Sin embargo, a nivel práctico, la mayoría de biobancos requieren de muchos más cargos, como son el personal técnico de biobanco, la coordinación técnica, el personal de calidad de la institución, en este caso, y el comité interno del biobanco, que suele estar formado por los promotores de las colecciones, que son médicos o investigadores que nos dan soporte y nos ayudan a mejorar y a establecer colaboraciones. Bien, ahora os voy a presentar las colecciones de muestras. Las muestras biológicas humanas suelen estar integradas en colecciones. En el Real Decreto se recoge la definición de colección de muestras humanas como el conjunto ordenado y convocación de permanencia de muestras biológicas destinadas a investigación biomédica. Este decreto establece 3 contextos en la obtención de muestras humanas. Primero, la colección de muestras para un proyecto de investigación, la colección de muestras para una línea de investigación o bien la colección de muestras en régimen biobanco. En estos 3 casos, la obtención de la muestra y su posterior uso requiere de consentimiento expreso y escrito del donante. La principal diferencia entre estos conceptos de colección es la finalidad del uso de las muestras según los distintos intereses. La primera se basa en usar las muestras para un proyecto de investigación concreto. La segunda, en una misma línea de investigación, como por ejemplo serían una línea pues, de enfermedades cardiológicas de distintos tipos, la colección sería de línea de cardiología. Y la colección de biobanco, que se define por estar disponible para toda la comunidad científica. Cuando decimos eso nos referimos a que, por ejemplo, nuestro biobanco ha cedido muestras a investigadores de Estados Unidos, de Portugal, de Holanda, así como en otros países de Europa. Sus ventajas son que aseguramos la trazabilidad de las muestras, también aseguramos la alta calidad y la reproducibilidad de todos los procesos que se llevan a cabo y también, además, gracias a estas colecciones, pueden fomentar las colaboraciones científicas entre investigadores. Como ya he comentado, también las muestras de colección biobanco están disponibles para toda la comunidad científica. Bien, en referencia a nuestro biobanco, disponemos de 9 colecciones en régimen biobanco. Son el banco de tumores, el banco de tejidos neurológicos, que tiene muestras de Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades degenerativas. La colección de nefrología, que tiene pues, muestras de donantes y receptores de trasplante renal. La colección de cardiología, donde tenemos muestras de donantes con insuficiencia cardíaca y también otras enfermedades cardiovasculares. La colección de hematología tumoral, aquí tenemos pues, sérum de cáncer de mama, de linfomas también. La colección de enfermedad inflamatoria intestinal, donde tenemos una gran cantidad de enfermedades como de Clostridium difficile o disbiosis intestinal. Y la colección de enfermedades minoritarias, donde también tenemos gran cantidad de enfermedades poco frecuentes, de todo tipo, inmunológicas, miopatías, oftalmológicas, etc. La colección de organoides, aquí solo tenemos organoides de momento de intestino delgado sano. Y la colección de COVID-19 que presenta pues, muestras de pacientes ingresados por COVID-19. Nosotros queremos destacar la colección de banco de tumores como una de las más importantes en cuanto a muestras integradas y accesiones. Disponemos de más de 80.000 tumores desde los años 90. Para que os hagáis una idea, presento la actividad de la colección en el año 2001. Se incorporaron un total de 917 nuevas muestras y se cedieron 440 a 15 distintos proyectos de investigación. Esta colección tiene distintos tipos de muestras. Tenemos tejido tumoral y no tumoral adyacente congelado a menos 80 grados. Tejido parafinado, que la parafina es una sustancia parecida a la cera donde se fija el tejido y se puede cortar fácilmente para colocarlo en preparaciones. También tenemos líquidos asociados al tumor, que son líquidos biológicos obtenidos paralelamente al tumor y que pueden aportar pues, información respecto a datos clínicos y diagnósticos del paciente. Además, también poseemos ADN
extraído del propio tejido tumoral. Bien, como ya os he dicho, en Cataluña tenemos una red de bancos de tumores entre todos los biobancos catalanes y en este gráfico podéis observar todos los tipos de tumores de prácticamente todos los órganos que engloba esta red. También queremos destacar aquí la importancia de la recogida de muestras en los distintos momentos de la enfermedad para poder evaluar cómo cambian los distintos parámetros de estudio entre el momento pues, del diagnóstico, del pretratamiento o del posttratamiento. También destacar la importancia de la recogida de muestras de pacientes sanos para poder comparar los valores de estudio con alguien que no presente la enfermedad. Bien, pues aparte de disponer de muestras biológicas para los investigadores, los biobancos también ofrecemos servicios. Otros servicios por ejemplo, el servicio de asesoramiento científico. En este caso, por ejemplo, nos referimos a si un investigador necesita encontrar una enfermedad pues, poco frecuente, nos puede contactar y nosotros podemos establecer un vínculo con el clínico que se presta a colaborar para iniciar la recogida de las muestras. O bien se puede derivar también la consulta a nivel de la plataforma para ver si hay algún otro biobanco español que pueda disponer de este tipo de muestras. Bien, también ofrecemos servicios de gestión de colecciones, de recogidas multicéntricas o colecciones de ensayos clínicos, etc. Y una gran cantidad de técnicas de procesamiento de muestras. Estas pueden variar en función de las instalaciones y los equipos que tenga cada biobanco. Pueden llegar a ser desde cortes o tinciones histológicas, extracciones automatizadas de ADN o ARN, procesamiento de suero, plasma, aislamiento celular. Y también nuestro biobanco destaca por disponer del servicio de disección láser, que consiste en un láser UV que permite cortar la región del fragmento de interés del tejido que le interese al investigador. Bien, y por último, yo os voy a hablar de cómo se gestiona la calidad de un biobanco. El sistema de gestión de calidad en un biobanco es la gestión de servicios que ofrece y esto incluye pues, planear, controlar y mejorar aquellos elementos que de alguna manera afectan o influyen en la satisfacción de los investigadores y en el logro de los resultados deseados. Entonces, la norma ISO 9001 de 2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los sistemas de gestión de calidad. El biobanco de IDBay recibió la primera certificación de la norma ISO 9001 en 2017 y nos hemos estado recertificando también desde entonces. Bien, además, recientemente, en 2018, ha salido una nueva norma ISO específica de biobancos, que es la 20.387. Esta contempla los requisitos generales de los biobancos, que son garantizar la gestión de la calidad del material biológico que se utiliza, de las muestras de control y de los datos obtenidos. Actualmente, nosotros estamos trabajando en ella para llegar a poder acreditarnos. Bien, pues muchos de los biobancos de la plataforma nacional, incluido el nuestro, están certificados conforme la ISO 9001, que esta normativa contempla la mejora continua como una forma de alcanzar los objetivos de la organización, de forma que debemos medir constantemente la eficacia de nuestro sistema para prevenir riesgos y no conformidades e introducir mejoras de forma continua. Diseñar el sistema de gestión de calidad de un biobanco implica definir el alcance, que es qué procesos y actividades están implicados, como sería en nuestro caso pues la obtención, el procesamiento y la gestión de muestras. Además también establecer los objetivos de calidad y definir y documentar todas las actividades asociadas a los procesos. Esto lo hacemos a través de registros y manteniendo toda la trazabilidad de ellos. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Laura. Gracias, Claudia. Bueno, encantada de estar aquí y os voy a presentar pues, el papel del paciente en la evolución de la medicina. Con el tiempo, el paciente ha ganado importancia pasando de un papel pasivo a un papel activo.
Antes, el paternalismo era la práctica habitual en medicina, donde el paciente asumía que las directrices dadas por el médico en pro de su salud y bienestar eran la mejor opción. Con la evolución de la medicina y la disposición de más conocimientos sobre las enfermedades y las opciones de tratamiento, el paciente ha ido ganando en autonomía y la toma de decisiones ya no es unidireccional, sino que es consensuada entre médico y el paciente. Esta ganancia de autonomía también ha propiciado la colectivización de los pacientes, que a su vez ha favorecido la realización de acciones impulsoras en investigación. Por ejemplo, que los pacientes pasen a formar parte de los comités de ética de la investigación o implicándose y financiando estudios de investigación. Bien, en el caso de los biobancos, los pacientes son un pilar fundamental y es ampliamente aceptado que el mejor procedimiento de donación de muestras al biobanco es el de incorporar los excedentes de diagnóstico. Esto significa, como ha comentado Claudia, aprovechar la muestra que sobra obtenida del diagnóstico de un paciente, una vez el diagnóstico ha finalizado, para incorporarla al biobanco. Esta donación de muestras y datos es una acción altruista y voluntaria. No conlleva un beneficio directo para la salud del paciente, pero sí que tiene un gran impacto en el conocimiento de la enfermedad y en investigar pronósticos, diagnósticos y tratamientos que servirán para futuras generaciones. Además, el aprovechar el material sobrante del diagnóstico también se traduce en un menor coste tanto de los recursos humanos como económicos y en no tener que someter al paciente a procedimientos que le puedan causar daños y molestias extras. Así, la donación de excedentes significa el acceso para los investigadores a un gran número y variedad de muestras, preservando siempre su calidad. No obstante, la gestión de esta gran cantidad de muestras viene condicionada a preservar en todo momento la finalidad principal, que es la diagnóstica. Por eso el biobanco siempre debe procurar la priorización de la cesión de muestras con el diagnóstico cerrado y no agotar nunca la muestra, ya que el paciente siempre la puede necesitar para futuras pruebas. El biobanco también tiene establecidos unos criterios de incorporación de muestras alineados con los intereses científicos y de esta manera se optimiza el uso de estas muestras, pero también los espacios de conservación y recursos de los que se dispone y se evita el depósito indiscriminado de muestras que no se van a utilizar nunca en investigación. Bien, ahora os presentaré un poco la evolución del derecho de los pacientes en estos últimos años. La rápida evolución en el conocimiento en medicina y técnicas de investigación a finales del siglo XX sentó la base para la elaboración y aceptación del Convenio Europeo relativo a los derechos humanos y la biomedicina, conocido como el Convenio de Oviedo. Este tratado se fundó en los derechos humanos y fue concebido como marco normativo para armonizar las legislaciones de los distintos países europeos en materia de investigación biomédica. El convenio propone una práctica de la investigación biomédica basada en la libertad, la igualdad y el respeto a las distintas selecciones. También trata aspectos como el consentimiento y el derecho a la información, la investigación del genoma humano, la extracción de tejidos y órganos para trasplantes y la prohibición del lucro con el cuerpo humano. Aquí en España, la publicación en 1986 de la Ley General de Sanidad supuso la primera norma jurídica que reconocía el derecho a la protección de la salud y fue la primera que legislaba el derecho a la información sanitaria, dando un mayor poder de decisión al paciente y equilibrando las relaciones con los profesionales sanitarios. Posteriormente, en 2002, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía trató de manera más específica aspectos como el derecho a la intimidad y confidencialidad de la información de la salud de las personas, el tratamiento de la información clínica, el derecho a la autonomía del paciente y su participación en la toma de decisiones y el consentimiento informado. Muchos de estos aspectos de estas leyes fueron incorporados posteriormente en la Ley de Investigación Biomédica y su Real Decreto, como el respeto a la protección de la integridad, de la dignidad y confidencialidad mediante la promoción de la autonomía del paciente, resaltando el papel del consentimiento informado. Bien, ¿y qué es el consentimiento informado? Pues el consentimiento informado es un proceso esencial en el cual el donante hace uso de sus plenas capacidades para reafirmar su decisión respecto a una actuación concreta. Este acto queda reflejado mediante un documento escrito. El consentimiento se basa en 4 pilares de la bioética, que son la autonomía, entendida como capacidad del individuo a actuar libremente según sus valores y experiencias, la beneficencia, que es actuar para procurar el mayor beneficio del paciente, la no maleficencia, que es el no producir daño y prevenirlo, y la justicia, que es procurar una equidad en la distribución de cargas y beneficios.
El proceso de obtención de consentimiento implica el respeto positivo hacia el donante, reconociéndolo como un ser autónomo, libre y único. De este modo, se promueve la transparencia en la donación de muestras y datos para investigación, favoreciendo al mismo tiempo la confianza de la sociedad en la investigación. Por ello, la información que se facilita durante este proceso, el modo en que se transmite y el diseño del consentimiento son aspectos muy importantes para mantener la confianza y la voluntad de la sociedad en seguir participando en el avance científico. A continuación, haré un pequeño repaso de los tipos de consentimientos que se usan actualmente. Por ejemplo, el consentimiento presunto, en el que se presupone que todo individuo es un potencial donante a menos que exprese lo contrario. En este tipo de modelo, el proceso informativo previo al consentimiento no es considerado un elemento irrelevante, dado que se presupone que la finalidad está al servicio de un bien común. Este modelo ha sido muy bien aceptado en materia de donación de órganos para trasplante o bien en políticas públicas de la salud. Pero en el caso de los biobancos o de investigación, en que las necesidades y repercusiones pues, no son de urgencia vital y donde frecuentemente hay implicación de sectores privados en la financiación de proyectos, este tipo de consentimiento generaría incertidumbre y desconfianza, por lo que no se ha aceptado como en aplicación para biobancos. El modelo consentimiento específico es considerado el modelo tradicional. Es ampliamente aceptado y establecido para participar en proyectos de investigación. Este modelo se basa en el consentimiento previo, expreso, libre e informado del paciente para poder utilizar sus muestras y datos en objetivos bien definidos de un proyecto específico. El marco de actuación de este modelo es restringido y normalmente se tiene que obtener un nuevo consentimiento del donante si se quieren usar sus muestras y datos para una finalidad no contemplada inicialmente. El establecimiento del modelo específico en el ámbito de los biobancos supondría una inversión de recursos económicos, administrativos y humanos extraordinarios y difíciles de mantener a largo plazo, en parte porque los proyectos que solicitan muestras a los biobancos suelen requerir un número muy significativo de muestras y porque el carácter heterogéneo de los proyectos requeriría recontactar a cada donante para recabar un nuevo consentimiento. Por último, los modelos genéricos de consentimiento están basados en el modelo opt-in como el modelo tradicional. En este modelo, el donante consiente una sola vez para utilizar sus muestras y datos en futuras investigaciones que son de carácter desconocido en el momento de obtención de la muestra. Aunque este modelo resta poder decisorio al donante, es el más implantado en la práctica de los biobancos. Para subsanar la pérdida de autonomía del donante, el proceso informativo tiene que cubrir pues, todos los posibles escenarios en que podrían acabar usándose las muestras para que el donante pueda consentir o restringir según sus convicciones. Por ejemplo, si consiente para investigaciones internacionales o proyectos nacionales, para proyectos financiados por sectores privados o por sectores públicos o para proyectos en el cual se van a realizar análisis genéticos. Además, el donante, como ya he comentado, puede dejar por escrito sus preferencias a tener en cuenta. En este tipo de modelos suelen intervenir los comités éticos de la investigación como organismos independientes externos que valoran el uso del material en investigación. Estos organismos tienen en cuenta los procedimientos de tratamientos y protección de datos, los objetivos de la investigación y su relevancia para la sociedad, y también pueden requerir pues, otras medidas de transparencia y de supervisión que consideren necesarias. Bien, y aquí os presentamos el modelo del consentimiento informado del biobanco IDBEI y la hoja de información al paciente. El modelo presenta ciertos campos que son de obligado cumplimiento legal. Por ejemplo, identificar al donante con sus datos personales, que autorice las casillas de autorización para la cesión de muestras a biobanco o, por ejemplo, si quiere ser recontactado en caso de necesitar más muestra o más datos clínicos. También es muy importante tener los datos de la persona que informa, que normalmente es el médico que ha atendido al paciente para obtener este consentimiento. ¿Y cómo se tratan las muestras y datos? Pues una de las innovaciones que presenta la Ley de Investigación Biomédica es la definición de muestra biológica como cualquier material biológico humano que se pueda conservar y que pueda tener la información genética característica de una persona. El disponer de muestras sin una información asociada tiene muy poca relevancia actualmente en investigación.
Y de una muestra se pueden obtener los datos genéticos, pero también los datos clínicos asociados, que son los datos que acompañan el estado de salud del paciente en la hora de obtener esa muestra. Estos datos aportan mucha información clave, pero al considerarse datos especialmente sensibles, tienen que ser tratados con una protección adecuada para garantizar el derecho a la confidencialidad. Por esto, tanto lo establecido por la Ley de Investigación Biomédica como por la Ley de Protección de Datos, los datos se pueden tratar de manera disociada o anonimizada. La disociación consiste en la codificación de la muestra de manera que el donante, sus datos personales y la misma muestra quedan vinculados mediante un código unipersonal e intransferible. Los vínculos o nexos son gestionados de manera exclusiva por el donante de manera exclusiva por las personas designadas y de acuerdo al marco legal. Lo que sí que nos permite la disociación es la reidentificación del donante de esa muestra. Los biobancos solemos gestionar las muestras de esta manera, conservando el nexo con los datos identificativos del donante. Y este tratamiento es muy útil a la hora de recabar futuros datos que en el momento de la obtención de la muestra son desconocidos, pero que pueden ser muy relevantes para la viabilidad de las investigaciones. Por otro lado, la anonimización consiste en la destrucción irreversible del nexo identificativo entre muestra, los datos y el sujeto. Una vez anonimizada la muestra, no es posible identificar al sujeto. La anonimización se realiza bajo petición expresa del donante, o bien en el momento de dar el consentimiento informado, o bien a posteriori. Este proceso de anonimización debe estar protocolizado y estandarizado. Y en la práctica, este proceso supone una pérdida de información que puede disminuir el valor añadido a la investigación. La anonimización también restringe el control que puede hacer el donante respecto al uso de esa muestra. El biobanco gestiona los datos mediante softwares de gestión de datos, como el que os presentamos hoy, que es NoraiBanks, que permite una gestión integral no solo de los datos, sino también de las muestras. Estos softwares permiten el registro de datos asociados al donante, a la donación, como serían los datos clínicos, o los datos asociados al procesamiento y conservación de la muestra, garantizando en todo momento la confidencialidad y la trazabilidad de toda la información. Bien, ¿y cómo se pueden ceder muestras al biobanco? Pues el proceso de cesión empieza en la consulta clínica, donde el paciente puede preguntar o bien el mismo médico puede proponer al paciente la cesión de muestras y datos para investigación. Una vez se ha informado al paciente y está tenido el tiempo suficiente para hacer las preguntas necesarias o para valorar su decisión, si decide seguir adelante con la donación, se firmará el documento de consentimiento informado. En el biobanco IDBEI, la extracción de muestras para el biobanco se obtienen junto a las muestras que se destinan para el diagnóstico del paciente. El biobanco es el encargado de recibir, catalogar, procesar y preservar estas muestras para su futuro uso en investigación. Bien, los circuitos de muestras deben tener bien estandarizados todos los procesos. En el biobanco IDBEI se han diferenciado dos principales circuitos para muestras que se recogen de manera prospectiva. En el caso de las muestras líquidas, estas se obtienen junto a las muestras de diagnóstico y se centralizan en el Laboratorio Clínico Territorial Metropolitano Sur del Hospital de Bellvitge. Allí las muestras de diagnóstico van a seguir unos procedimientos específicos y las de biobancos se enviarán al Servicio de Anatomía Patológica, donde el biobanco las recibirá, las procesará según sus protocolos específicos para cada tipo de muestra y las almacenará. En el caso de muestras de tejido que provienen de cirugías o biopsias, se reciben y procesan todas en el Servicio de Anatomía Patológica. Las muestras de tejido en fresco son seleccionadas por el patólogo o la patóloga y se preservan en el medio de preservación adecuado para ser codificadas y registradas por el biobanco. El biobanco se pone entonces en contacto con el investigador para que las venga a recoger y las pueda utilizar para la generación de organoides, por ejemplo, que son estructuras en 3 dimensiones que mimetizan el órgano de origen, o bien pueden implantar este fragmento de tejido en un ratón, lo que se conoce como ortosinografía, y estudiar la progresión de este tumor en un modelo in vivo. Estos modelos son muy útiles en la medicina personalizada o de precisión. El biobanco también puede criopreservar este tejido para conservar su viabilidad y ser utilizado en futuras solicitudes o investigaciones. Bien, en la próxima diapositiva os presentaré cómo el investigador puede solicitar muestras al biobanco.
El investigador tiene que enviar una solicitud de muestras al biobanco junto con un proyecto de investigación que ha de estar aprobado previamente por un comité de ética de la investigación acreditado. Nosotros estudiamos la viabilidad de esa solicitud y comprobamos la disponibilidad de las muestras biológicas y datos que piden y lo enviamos a evaluar a los comités externos del biobanco. El comité científico evaluará los aspectos técnicos y el comité ético evaluará los aspectos éticos. Ambos comités tienen que dar el visto bueno a la cesión de muestras y su decisión es vinculante, por lo que si uno de los comités no da su aprobación, la cesión será denegada por el biobanco. Una vez aprobada, el biobanco y el investigador suscriben el Material Transfer Agreement, que es el acuerdo legal donde se describen las cláusulas asociadas a la cesión y uso de las muestras y datos. Paralelamente, se seleccionan las muestras con consentimiento informado, se preparan y se procede al envío de las muestras. Para el biobanco es muy importante que una vez se han utilizado esas muestras en el proyecto de investigación, se envíen los resultados obtenidos, que se hace normalmente pues, enviando las publicaciones científicas derivadas del uso de las muestras en el proyecto. Bien, hemos visto que todo el uso de consentimientos informados genéricos en el ámbito de los biobancos, el proceso de cesión tiene unas medidas garantistas como la evaluación externa por comités técnicos especialistas como el de ético y el científico, el uso de muestras con consentimiento expreso previo, que las excepciones solo pueden ser autorizadas por comités de ética acreditados. Estos comités aseguran una imparcialidad, una proporcionalidad y la confidencialidad en el tratamiento de estas muestras y datos y que se tenga disponible siempre la información y el retorno de resultados por si los pacientes lo pudieran requerir o les interesara. Bien, a continuación os haremos una breve presentación de cómo se usan las muestras cedidas en el biobanco IDBEI. En el 2021, aquí tenemos pues, la incorporación y cesión de la mayor parte de las muestras de las distintas colecciones. Durante el 2021, la mayor parte de cesión fueron de enfermedades pues, oncológicas, también de COVID-19, enfermedades minoritarias, y también en cardiología. Obtuvimos más de 80.000 donaciones y cedimos 1.983 casos a proyectos nacionales o internacionales. También procesamos 1.892 casos para proyectos de investigación o ensayos clínicos. Estas son las áreas de la investigación del campus de IDBEI que normalmente cedemos muestras biológicas humanas gestionadas por nosotros. Las dos grandes áreas son la área de oncología y la área de neurociencias, pero también tenemos la área de medicina translacional y la área de medicina regenerativa. En 2021 obtuvimos 49 publicaciones que hicieron mención o agradecieron al biobanco sus servicios. Aquí podemos ver que hay publicaciones pues, del área de oncología, pero también del área de enfermedades renales, de enfermedades mentales o de enfermedades minoritarias. Y por último, presentaros al equipo de biobanco con la directora científica del biobanco, la doctora Fina Climent, que es hematopatóloga del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Bellvitge, Claudia y yo, que os hemos realizado esta presentación, el equipo técnico, que está formado por Alex, por Jesús y por Marina, y Ana y Bea, que forman el equipo de la unidad de calidad de IDBEI y que nos ayudan a mejorar nuestros servicios cada día. Aquí también tenéis nuestro correo electrónico por si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos cualquier cosa. Y por último, pues agradeceros mucho vuestra atención y esta oportunidad para presentaros quiénes somos y lo que realizamos. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Biobancos, el papel del paciente en la investigación. Agradecemos una vez más a doña Laura Regui y a doña Claudia García su colaboración, totalmente altruista, y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias a todos.